La noche del sábado 19 de marzo del 2022, al final de la presentación de La Maldita Vecindad en el Vive Latino, el Rocco dio unas palabras sobre la relación que existe entre México y África, como introducción para Chacagua. Una rola en la que el cantante Pachuco convocó a la fuerza del poder femenino, a la fuerza de la ternura y a la búsqueda de la justicia. Y terminó invitando a Malena para que se les uniera en el saxofón. En ese momento apareció sobre el escenario una mujer vestida de verde. Llevaba el pelo suelto y un cubrebocas color dorado con una boquilla especial para tocar su instrumento. Es importante señalar que solamente ella portaba una mascarilla protectora, pero no lo hacía por el tema de la pandemia, sino porque fue parte de una perturbadora acción y aún se avergüenza de su rostro. La joven oaxaqueña se llevó una gran ovación, aunque es posible que gran parte de los asistentes que festejaron su aparición y gritaron cuando se anunció su nombre solo se dejaran llevar por la euforia del evento, y porque a esa altura del concierto cualquier cosa que dijera el Rocco de La Maldita hubiera sido motivo de bulla. Sin embargo, personas en el público y la prensa identificaron quién era la misteriosa saxofonista. Las redes sociales comenzaron a hacer su chamba, los internautas retomaron su historia y los medios digitales sacaron semblanzas sobre la triste y detestable historia que vivió. Más allá de su aparición en el Vive Latino de este año, de la fortaleza que involucra aparecer frente a una multitud, lo importante de este caso es que esta chica utilizó la tarima sobre el escenario para levantar su voz, para gritar que la persona que le cambió toda su vida sigue libre, que la acción que la llevó a una tremenda oscuridad sigue impune. María Elena Ríos es una oaxaqueña con una historia impactante a sus espaldas. Lo que sucedió ese 9 de septiembre del 2019 fue tan indignante que, sin ser una mujer mediática, las redes sociales clamaron justicia ante su dolor. Hicieron viral la realidad tan grotesca de la mentalidad de este ente que le cambió la vida para siempre. Y es por eso que en algún momento de este video, su caso, su historia y la forma en la que intentaron borrarla del mapa te llevará al límite de la razón y de que el poder y el dinero es más fuerte que la justicia en México. Ella siempre tuvo mucho interés en las artes y en la cultura, que tenía muchos sueños y que era una de esas personas capaces de todo para trascender y lograr sus metas. Sin embargo, como muchos artistas que tienen el talento pero no tienen los ingresos para costear una vida completamente satisfactoria, terminó trabajando en algo alterno a la música y se colocó en el equipo de un diputado del PRI en Oaxaca. Con el paso del tiempo, el funcionario se enamoró de su belleza, sensualidad y de su carisma. Pero ella tenía un espíritu aventurero, era una chica con una mente muy abierta y que le gustaba ejercer su libertad. Evidentemente, esta relación estaba destinada al fracaso, porque ese ex legislador llamado Juan Vera Carrizal es un tipo macho, misógino y controlador. Cuando la joven terminó con él, este le dijo que si no era suya, no sería de nadie, y lo cumplió. Sin embargo, este hecho sigue impune y, como bien auguró María Elena, este caso se fue diluyendo, se fue enfriando poco a poco en la memoria de la gente, mientras algunos de los actores siguen libres como si nada hubiera pasado. Es por eso que hoy te presento El infierno y el éxodo de la saxofonista María Elena Ríos. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Hace mucho tiempo, cuando Malena se presentaba, simplemente decía que era María Elena Ríos, y muchas personas la ubicaban como la saxofonista, la de la agencia de viajes o la que viaja mucho. Pero desde hace un par de años es ubicada como María Elena, la que lucha porque se le haga justicia. Esta fue la forma en la que una mujer se dio cuenta que el mundo fuera de su pueblo también podía ser malo. Lamentablemente, la cultura popular tiene una tendencia muy grande hacia la generalización, y una de sus variantes más crueles de esta sociedad se da con las personas de pueblitos, de gente con tradiciones y costumbres muy distintas a las que tienen arraigo los que viven en las grandes urbes. María Elena Ríos nació el 18 de febrero de 1993 en Guajuapan de León, Oaxaca.
un poblado que forma parte de la región mixteca oaxaqueña y muy cercano al estado de Puebla. Su infancia y gran parte de su formación se dieron en un pueblito llamado Santo Domingo Tonalá, que también se encuentra en la parte noreste de este estado. Malena fue una niña que creció lejos de la televisión y del bullying que se sufre en las escuelas de las grandes poblaciones. Ella se divertía a su manera. En sus tardes caminaba hacia el río del Boquerón porque le gustaba nadar y atrapar peces. Asimismo, desde sus primeros años se maravillaba de cosas como toparse con un venado o cuando se atravesaba un puma en la carretera. La infancia que ella recuerda es muy bonita. Más allá de la libertad del mundo campirano, a ella le encantaba llegar a los hornos de piedra de su tía y comer el pan calientito. Como muchos otros niños, algo que complementaba su vida fue acercarse a un instrumento musical. Por eso, su familia optó por meterla a estudiar música en la banda municipal. Ella, en sus recuerdos, desde que entró en sus primeras clases, se enamoró del saxofón, pero su maestro le decía que ella estaba muy pequeña y muy delgada para ejecutar ese instrumento porque no lo iba a aguantar por lo pesado de este. Malena nunca había salido de su pueblo natal y lo hizo por primera vez a sus 18 años, cuando tuvo que mudarse a Puebla, porque los habitantes de Santo Domingo Tonalá que pretenden continuar su educación superior tienen que hacerlo en otra ciudad. La saxofonista fue atraída por las ciencias de la comunicación. La universidad le brindó un mundo nuevo. Conoció gente de su edad con los que adquirió otro tipo de cultura y que algunos también tocaban algún instrumento y estudiaban música. Este fue su camino hacia el Conservatorio de Puebla. Malena se la rifó para sacar sus 2 carreras. Sin embargo, con el paso del tiempo, tuvo que aprender que no todo en la sociedad era bueno. A pesar de haber estudiado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, conoció el racismo en sus aulas y pasillos, algo que nunca había experimentado. Cuando regresó a Oaxaca, tenía muchas inquietudes y proyectos, por lo que intentó ganarse la vida de distintas formas. Su primer emprendimiento estuvo con una agencia de viajes. También compró ropa artesanal para venderla en Estados Unidos. Malena le sacó jugo a sus dotes musicales, ya que también tocó en barecitos, cafés y en uno que otro restaurante. También formó parte de una banda que tocaba fuera del estado y en eventos privados. Bajita la mano, esta chava se estuvo comiendo el mundo con todos los elementos a su alcance. Fue cuando uno de sus amigos le dijo que un diputado del partido que estuvo por muchas décadas en el poder estaba buscando a alguien que le llevara todo lo relacionado con la comunicación social. Y como ella estudió ciencias de la comunicación y le gustaba mucho escribir, no lo pensó 2 veces y se presentó por el trabajo. Malena no sabía que esa decisión sería el principio de un infierno que apenas empezaba en su vida. Juan Vera Carrizal fue un funcionario del partido tricolor. Tenía una cierta importancia en la entidad y como buen político se hizo de una serie de negocios al amparo del poder público. Sin embargo, no siempre fue un tipo con poder económico y político, ya que de joven intentó probar suerte como mesero en Nueva York, pero la aventura no duró por mucho tiempo, por lo que regresó para hacer sus estudios normalistas. Posteriormente, trabajó de 1990 a 1996 como docente de español e inglés para una secundaria técnica en Zilacayoapan, Oaxaca. En una entrevista, el exdiputado dijo que su primer gasolinera la adquirió con su sueldo de profesor, algo que por supuesto nadie creyó. Posteriormente, comenzó su carrera política en la Mixteca oaxaqueña, donde fue presidente municipal de Zilacayoapan representando al PRI. Además, adquirió la XPLEO, una radiodifusora mejor conocida como La Grandiosa de Guajuapan de León. Actualmente, el corporativo de Vera es dueño de 8 gasolineras en el estado de Oaxaca. De 2016 a 2018, Juan Vera Carrizal fue diputado local en la 63ª legislatura por el distrito 6º de la cabecera en Guajuapan de León, por la coalición Juntos Hacemos Más del PRI y el Verde. En un principio, el exdiputado oaxaqueño se mostró como un jefe buena onda, amable, generoso, comprensivo y todo un caballero. Ese fue el gancho para que Malena viera a su jefe, que era un tipo mayor, exitoso e interesante. Con el
paso del tiempo, Vera Carrizal intentó acercarse de otra manera. Le dijo que le gustaba, que desde un inicio se sintió atraído hacia ella y por lo mismo se interesó en algo más. Para la saxofonista esto fue una cuestión de halago, pero ella no se aventó al toro a la primera porque el funcionario público tenía hijos. El funcionario le aseguró que era divorciado, que se llevaba bien con su exmujer, pero que no tenía ninguna relación y que estaba completamente libre. María Elena decidió intentarlo de forma genuina. Por su historial, ya había tenido algunos desencuentros amorosos con personas jóvenes, con hombres de su edad, con chicos de su entorno y contexto. Sin embargo, cuando Vera la buscó, supo que la envolvería. Entre halagos y complacencias la convenció para que le diera una oportunidad. Es muy importante trazar una línea en esta historia, porque antes de que estos dos personajes iniciaran su noviazgo, no hubo comportamientos tóxicos. El exdiputado no mostró señales que lo evidenciaran como un psicópata. Sin embargo, a los pocos días de haberse iniciado la relación, intentó controlarla de una forma que María Elena nunca imaginó. Incluso declaró para el diario La Jornada lo siguiente: destruyó mi autoestima, me decía que era fea, burra, una cualquiera y también la famosa palabra del grito homofóbico. Y llegué a creerlo, sobre todo me ninguneaba mucho con las cosas que a mí me gustaban. Decía que los músicos somos unos muertos de hambre y que la cultura no sirve para nada, cuando yo lo que creo es que lo mejor de la vida es la música. A Vera no le pareció la forma en la que se vestía y le pidió que no lo hiciera porque la gente la veía. Además, le quitó responsabilidades de su trabajo porque la quería solo para él. Malena no se sintió a gusto con la forma en la que su jefe no pudo separar la relación laboral de la sentimental. Porque para ella el trabajo siempre fue prioritario porque siempre estuvo acostumbrada a ser profesional. María Elena decidió cortar por lo sano, no quería amarrarse a una situación así. A su edad no tenía por qué tener un noviazgo que ella calificaba como insano. En ese momento se encendieron las alarmas y se prendieron las velas del infierno que se avecinaba. Porque Vera no aceptó el rompimiento y la chica no supo cómo zafarse de la relación que se extendió hasta 1 año y medio. 2 años después de aquella noche de septiembre, Malena sigue llorando por haberlo elegido como pareja y por no haberse salido a tiempo de una relación tóxica, controlada por una persona fuera de sus cabales. Juan Vera amenazó en múltiples ocasiones a Malena, le dijo que no sabía con quién se había metido porque tenía influencias, tanto políticas como económicas. Además, una de sus cantaletas de siempre era que si lo dejaba, la iba a castigar Dios. Existen registros de sus conversaciones por WhatsApp, en donde el exdiputado sacó todo el cobre que un tipo fuera de sus cabales y penetrado por una locura incontrolable puede albergar. La insultaba y a los pocos minutos le pedía perdón y una oportunidad para volver. Al final de cuentas, le dijo que si no sería para él, no sería de nadie, algo que más tarde cumpliría. El 9 de septiembre del 2019, María Elena fue buscada para un asunto relacionado con su agencia de viajes. Un hombre llamado Rubicel acudió a ella para tramitar el pasaporte de su madre. Llegó a la cita con una cubetita. María Elena no desconfió de eso porque en Oaxaca es algo que se estila cuando se compra comida para llevar. Malena notó que su cliente estaba nervioso. Para ella esto era algo muy común porque no a toda la gente le gusta conversar. La dueña de la agencia de viajes le pidió los documentos de su madre, pero el cliente se negó. María Elena le dijo que elaboraría un correo electrónico y el tipo se levantó. Ella pensó que tal vez se había puesto a su lado para ver la computadora, pero no fue así. Fue ahí donde realmente la máscara de este hombre empezaba a caerse. No le importaba tramitar un pasaporte o pedir un viaje. Este ya tenía una encomienda más oscura, macabra y digna de un cuento de terror, de un viaje a la oscuridad eterna hacia las profundidades del mismísimo infierno. Ese tipo no dudó un solo segundo que en el momento menos esperado dejara caer el líquido que llevaba consigo y este hiciera su trabajo en una acción atroz y repugnante.
materializando así por completo la encomienda de ese político oaxaqueño quien había maquinado con lujo de detalle ese grotesco plan. En ese momento, su vida empezaría a cambiar para siempre. Luego de que los chorros llegaran a su humanidad, a esa tersa piel que algún día fue acariciada con amor, que en cada soplido de sus labios y el movimiento sincronizado de sus dedos salía una melodía amorosa, desde la oscuridad del saxofón que siempre había sido su compañero. El baño químico hacía que los dedos de María Elena poco a poco dejaran de sentirse, esos que hacían magia una y otra vez cuando ella le hacía el amor a su instrumento en cada presentación. El líquido, con una textura aceitosa y casi incolora, empezaba a hacer reacción entre las células de María Elena. Ella no entendía qué estaba pasando. Entre su desesperación no le quedó más que gritar. Los poros poco a poco empezaban a sentirse calientes, se enrojecían. Algo no andaba nada bien y el dolor, en cada segundo que caminaba en el reloj, empezaba a ser un martirio. Una sensación de impotencia, desesperación, locura, miles de cosas pasaban por su mente, describiendo una sensación como el de estar en las puertas del Averno. La sustancia que tiene como fórmula en el lenguaje químico la fórmula H2SO4 poco a poco dispersaba sus moléculas sobre su tejido orgánico y empezaba a completarse una reacción química que dejaría secuelas para toda la vida. Mientras ella se preguntaba lo siguiente: ¿cómo era posible que estuviera pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Eran las preguntas que recorrían una y otra vez su cabeza, su mente, las cuales tenían una respuesta contundente. En esos instantes, el tiempo era crucial, porque si las moléculas inorgánicas de esta sustancia lograban llegar al torrente sanguíneo, sería una pesadilla permanente. El tiempo pasaba y los servicios del nosocomio simplemente no llegaban. Era tarde, poco había que hacer. Su traslado se complicó mientras ella, entre la rabia y el dolor, tomó el celular y le marcó al susodicho diciéndole que él había sido el autor de tal atrocidad. Entre la agonía del dolor, soltó un "fuiste tú, lo sé", mientras las células de su cara, pecho, brazos, boca, mejillas, labios se iban erradicando por completo. El calor abrasador de la sustancia hacía con las células lo que el fuego a una veladora. Derretía, consumía por completo parte de la belleza física de una chica que lo único que hacía era trabajar para superarse. El autor del cubetazo se llama Rubicel, un tipo que fue contratado por 30,000 pesos. Sin embargo, y por desgracia, el tiempo no fue benevolente. Contra la química muchas veces no hay opción. El daño era irreversible e irreparable, porque no era cualquier problema que pueda resolverse en días. Malena estaba devastada en la cama de un nosocomio. El tiempo mató por completo la esperanza de regresar a ser ella misma. No había vuelta atrás, pues fueron alrededor de 100 días de agonía, donde la vanidad también era parte de ese inframundo del qué dirán, donde ya nada es igual, donde la vida empieza a ser un martirio infinito. Malena se veía al espejo con ganas de no estar aquí. Los médicos poco pudieron hacer para volverla a la normalidad, a esa belleza de cuna. Nada había que hacer con ese pedazo de carne que estaba recuperándose de un dolor inmenso en el cuerpo y también en el alma. Solo bastaron minutos para cambiar la vida de una persona por un despecho amoroso, o quizá ni eso, sino una mentalidad brutal que jamás debería seguir en libertad. Una idea que fue sacada de la película más horrible de Hollywood y que fue la venganza perpetua de una persona sin escrúpulos. El infierno en vida para Malena, y que con unos cuantos pesos se volvió realidad. El extremo de una historia de Cenicienta se convirtió en la peor pesadilla que pudo haber vivido Malena en toda su vida. La chica que le hacía el amor al saxofón una y otra vez en los conciertos porque amaba la música, estaba ahí, irreconocible, con las vendas que trataban de tapar la nefasta realidad que viven muchas mujeres, como en este caso, y gracias a las mentes más retorcidas y perturbadoras que siguen teniendo el poder. Mientras Malena luchaba en un hospital, su hermana se movió para levantar las denuncias correspondientes. No obstante, en incontables ocasiones la familia Ríos recibió llamadas donde una voz les decía: ya bájenle o les vamos a dar cuello, ya párenle o los vamos a quebrar.
Desde el principio, las autoridades de Oaxaca han sido incompetentes y por su forma de actuar es posible plantear que han estado corrompidas con los implicados de este caso. La primera acción fue ofrecer una recompensa de 1 millón de pesos por el paradero del político, lo cual fue una burla para Malena, quien señala que la foto que usaron era vieja, previa a una cirugía de la nariz y barbilla. Además, en la imagen de la recompensa se establece que mide 1,70, cuando la saxofonista ha dicho que su ex mide 1,5 metros, a lo mucho 1,52. Hasta el momento, 3 de las 5 personas implicadas en este caso han sido aprehendidas. Primero fue Rubicel y su padre, Ponciano. El segundo perdió su libertad por haber fungido como el cómplice que custodió el lugar de los hechos. Esta persona pasó al otro mundo mientras seguía su proceso en internamiento. Se tiene que mencionar que la partida de Ponciano fue una situación sorpresiva y es importante mencionar que nunca se explicó o aclaró el motivo de su adiós. También estuvo detenido Rubén, alias el Charles, sujeto que proporcionó la sustancia, y por último, en abril del 2020 se entregó el autor intelectual, el exdiputado Juan Vera Carrizal. Se rumora que lo hizo para proteger los intereses económicos y personales de su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, quien es el quinto implicado en este caso, pero que la fiscalía no ha dado con él. A pesar de que existe una recompensa de 1 millón de pesos para quien otorgue información valiosa de su paradero. La saxofonista dice que hubo una negociación o un pacto muy grande para que no se toque a Juan Antonio Vera Hernández. No obstante, ella misma se lo ha encontrado por las calles de Oaxaca gozando de plena impunidad. Incluso en una de esas ella iba acompañada por 2 elementos de la fiscalía que también se percataron de la presencia del presunto responsable y no lo quisieron detener. Incluso la saxofonista lo fue a encarar sin temor a que le hubieran sacado una fusca o que le hubieran funado para siempre. Malena señala al gobernador y a quienes imparten justicia de esa entidad de proteger a los responsables, porque a pesar de que Juan Vera cayó, aún no hay castigo, cuando bien podría pagar una estancia de 40 a 60 años en el botellón. Y más allá de la complicidad de las autoridades y de las irregularidades de este caso, es de alta importancia señalar que hay toda una campaña mediática en contra de Malena, orquestada desde la familia Vera Carrizal, quien tiene una fundación llamada Beca, que ha pagado para que algunas mujeres se manifiesten pidiendo la libertad del exdiputado y que han utilizado la donación de despensas en comunidades marginales para que estas personas apoyen a la campaña en contra de María Elena Ríos y en favor de Vera Carrizal. Lo anterior es no tener vergüenza y carecer de moral, porque la responsabilidad del exfuncionario tricolor está más que comprobada. Y la prueba contundente es que hasta el mismo revolucionario institucional lo terminó por desafiliar. Por primera vez, los medios retrataron a Malena de una forma distinta. Su imagen no fue la de una persona con su máscara para proteger su realidad. Tampoco apareció de espaldas como en muchos noticieros, y mucho menos se le vio derramando una lágrima por su impotencia y coraje. El sábado 19 de marzo, su imagen fue capturada sobre el escenario de uno de los festivales musicales más importantes a nivel continental, tocando junto a una de las bandas más emblemáticas del rock nacional e interpretando la canción denominada Kumbala. Era niña y se interesó por el saxofón, jamás se imaginó que sería aclamada por más de 80,000 personas en un recinto. Lo que pocos saben es que esta banda la buscó para que hiciera los arreglos para la canción Chacagua. Otro momento mágico que le dio la música fue el privilegio de haber tocado en cadena nacional, completamente en vivo en el noticiero de Televisa llamado Al Aire, en marzo del 2020. Compartió escenario y dejó con la boca abierta a Jimena Sariñana con su improvisación del clásico mexicano Llorona. La anterior fue una pieza donde la oaxaqueña mostró su virtuosismo y donde venció a su miedo para volver a tocar en público. El saxofón y la música ha sido algo determinante en su historia y la ha motivado para no dejarse caer, porque no cualquiera se levanta de algo como lo que ella ha vivido. Incluso dijo en distintas entrevistas que ella no quería vivir así, que muchas veces pensó que mejor no hubiera estado en este mundo luego de la infamia cometida en su contra.
La primera batalla que libró fue contra el maltrato hospitalario, contra las carencias del sistema de salud pública en Oaxaca, porque no tuvieron lo necesario para atender a alguien en sus condiciones. Y si no hubiera sido por la forma en la que se viralizó su caso, quizá nunca la hubieran trasladado a la Ciudad de México. Ya en el Instituto Nacional de Recuperación se le han hecho múltiples cirugías reconstructivas, se le han realizado injertos en sus brazos y en algunas partes afectadas de otras partes más sanas. Los doctores le han dicho que su proceso será largo y que después de 4 años su recuperación será de un 70%, porque debido al daño que tuvo es imposible lograr una recuperación al 100%. La segunda batalla que aún no termina de librar es con la justicia, porque el 18 de febrero del 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al sistema de justicia del estado de Oaxaca para que en un máximo de 2 meses se repare el daño en su contra, para que garantice su registro ante el Instituto Nacional de Víctimas y se le proporcionen todas las atenciones médicas, psicológicas o psiquiátricas para ella y para su familia. La tercera batalla que ha enfrentado es contra la forma en la que un tema pierde relevancia y la intención de los internautas. Ella ha salido en muchas entrevistas, ha ocupado cualquier espacio disponible para levantar la voz, para exigir justicia, para que su caso no quede impune, pero también para que ninguna otra mujer pase por ese mismo camino, para que exista una tipificación de este hecho, porque lamentablemente este tipo de casos siguen teniendo vigencia en la sociedad. Hace un par de años ella estaba derrotada, no solo destrozaron su persona sino también su alma. Sin embargo, el hambre de justicia, el amor de su familia, la música y la admiración de miles de personas le han devuelto la esperanza, las ganas de luchar. Es así como María Elena Ríos no solo está de pie, se coló hasta uno de los principales actos del Vive Latino para demostrar que es más grande que todo el viacrucis que ha vivido en su contra. Pero dime, ¿qué es lo que realmente se merece el político Juan Vera Carrizal? Y sobre todo, ¿qué te parece la fortaleza de Malena? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.